buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Vamos a por el último vídeo ya de nuestro tema, a por el último punto, el punto 5, ¿vale? Y en él vamos a desarrollar un poco todo lo que estaba relacionado con ese punto que vimos en el tema anterior, que ahora lo vamos a recordar, con la participación ciudadana en un Estado democrático, ¿vale? Vamos a ello. Podéis ver en este índice, vamos a ver el último punto, que es el punto 5. Recordamos que este tema 7 hemos empezado estudiando un primer punto en el que decíamos que era un estado y además hacíamos diferencia entre distintos conceptos que siempre utilizamos indistintamente, pero que no siempre son lo mismo. Vamos a recordar un poquito. Recordábamos que era un estado, que es una nación y que era un país, ¿vale? Y que eran cosas diferentes. Luego, en el punto 2, estuvimos viendo cómo se organizaba el territorio de un estado. El punto 3, estuvimos viendo los distintos regímenes políticos que existían en el mundo. ¿Os acordáis, no? Democracia, dictadura, monarquía, república, ¿vale? Todos esos conceptos tenemos que tenerlos ya muy claros. El punto 4, estuvimos estudiando los fundamentos de la democracia, ¿vale? Y vamos a partir de ahí, vamos a recordar ese punto 4 un poquito, porque, como decíamos, de los tres pilares básicos de un Estado democrático, uno de ellos es este que vamos a estudiar hoy, que es la participación de los ciudadanos en el sistema democrático. Y el quinto punto, como ya veis en el índice, sería esa participación política de los ciudadanos en la democracia. ¿Cómo se produce? ¿Vale? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Venga, pues vamos a empezar ya con nuestro punto 5. Bien, como decíamos, ¿vale? Recordamos este pequeño esquemita que os puse en el punto anterior, en el punto 4, que decíamos que los estados democráticos se organizaban en torno a tres pilares básicos. Uno de ellos es la Constitución, ¿vale? La Constitución que estuvimos viendo que era una ley fundamental que recogía los derechos y las libertades de los ciudadanos. También otro pilar fundamental de un Estado democrático era la división de poderes. Recordábamos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que nunca podían estar en una misma persona, porque si eso pasaba ya no podíamos hablar de democracia, sino que hablaríamos de una dictadura. Muy importante, división de poderes. Tenía que recaer en tres elementos diferentes. El poder legislativo, que caía en el Parlamento, que estaba todas aquellas personas que habían sido elegidas por los ciudadanos para ejercer el poder en su nombre. El poder ejecutivo, que era el gobierno con sus ministros, que son los que llevan a cabo el mandato, y el poder judicial, que se encargaba de controlar que se cumpliese los derechos y libertades y que se recogían en la Constitución, ¿no? Y que el gobierno hiciese bien su labor. Y el tercero de estos pilares, que es el que vamos a desarrollar en este punto 5, es la participación ciudadana. Recordamos que decíamos que los ciudadanos participaban en la política a través de las elecciones, podían elegir a aquellas personas que iban a representar o que los iban a representar o iban a ejercer ese poder en nombre de los ciudadanos. Y eso se llamaba soberanía nacional, cuando el pueblo delega su poder en unas personas, en unos representantes que lo van a ejercer en su nombre. Bien, vamos a recordar un poquito más de ese punto 4. Decíamos también que dentro de estos tres pilares que hemos nombrado, refiriéndonos al de la participación ciudadana, ¿vale? Decíamos que los ciudadanos podían participar en política de dos maneras. Bien por las elecciones o bien por los referéndums, ¿vale? Os vuelvo a poner la misma diapositiva que pusimos en su momento, cuando vimos el punto 4, para recordarlo, ¿vale? Decíamos que eran unas elecciones, pues era un proceso por el cual los ciudadanos elegían a sus representantes que estarían en el Parlamento ejerciendo, bueno, elaborando las leyes y gobernando en nuestro nombre, ¿vale? Y bueno, hablábamos del sufragio universal, que se tenía que celebrar cada 4 años, que tenía que haber un pluralismo político, ¿vale? Era una serie de características que tenían que tener unas elecciones en un Estado democrático. Por otro lado estaban los referéndums, que decíamos que eran unas consultas que se hacían a nivel nacional sobre temas importantes del Estado. Vale, entonces en nuestro punto nos vamos a centrar, en este punto 5, nos vamos a centrar en las elecciones, cómo es un proceso electoral, qué pasos hay que dar, qué fases tiene en esa participación ciudadana en las elecciones. Bien, ahora sí entramos ya de lleno en nuestro punto 5, ¿vale? Hasta ahora solamente hemos estado recordando el punto 4, que nos sirve de enlace con lo que vamos a ver ahora en el punto 5. ¿Qué vamos a ver concretamente en este punto? Lo tenéis ahí, ¿vale? Vamos a ver en el punto A las fases del proceso electoral.
En el punto B, que es el sistema electoral y los tipos de sistemas electorales que existen. Y en el punto C vamos a ver los partidos políticos, que es un partido político y tipos de partidos políticos que existen en función de su ideología. Bien, vamos a ver cómo son o cómo es ese proceso electoral y las fases por las que pasa. La primera de las fases es la de presentación del censo electoral, es decir, la administración pública hace un listado con todos los ciudadanos que tienen derecho al voto, es decir, todos los ciudadanos de ese lugar que tienen más de 18 años, que son mayores de edad y por lo tanto tienen derecho a votar. Bien, una vez que se ha publicado el censo electoral, se publica o se hace una designación y presentación de los candidatos, es decir, de las personas que se presentan a las elecciones para ser elegidas por los ciudadanos. Bien, eso se hace en un listado, ¿vale? Por distritos, y esos listados pueden ser de dos tipos. Pueden ser unas listas cerradas, es decir, viene un listado de personas que tú con tu voto votas a todos, ¿vale? Es decir, no puedes elegir al candidato que a ti te guste o no te guste. Este sí me gusta, lo voto, pero es que este abajo no me gusta, no lo puedo votar. Pues no, si es un listado cerrado, votas y en el saco entran todos, te gusten o no, ¿vale? Eso es un listado cerrado. Cuando nosotros en España votamos al Congreso de los Diputados, vienen con listado cerrado. Es decir, tú votas al partido que quieres con las personas que ellos han considerado o quieren que vaya en su lista de candidatos, ¿vale? Por lo tanto, ahí tú no haces elección de candidatos, sino que viene un listado y tú lo votas a todos. Diferentes son las listas abiertas. En las listas abiertas viene un listado de personas, un listado de personas donde tú sí puedes elegir al candidato que tú quieres votar, ¿vale? En este caso es en España las votaciones al Senado. En el Senado te viene un listado de personas y te viene un cuadrito en el que tú pones una cruz hasta 3 candidatos, ¿vale? Esa diferencia entre una lista cerrada y una lista abierta. Vale, una vez que ya se ha presentado el censo de los ciudadanos que pueden votar y se han presentado a los candidatos, ¿vale?, que van a participar en estas elecciones, pasamos a lo que es la campaña electoral. La campaña electoral es todos esos reuniones, mítines, en los cuales los partidos políticos van a expresar sus ideas, sus proyectos de gobierno a los ciudadanos, ¿vale? Van a la tele, hacen grandes mítines, reuniones, debates, ¿vale? Para exponer cuáles son sus ideas. Esa campaña electoral dura hasta un día antes de las elecciones, ¿vale? Ese día antes se llama la jornada de reflexión, ¿vale? Es un periodo, un día que se deja ahí de margen para que la gente reflexione un poco después de todo lo que ha oído, de todos los debates que ha escuchado, de las ideas que le propone un partido y otro. Pues en esa jornada de reflexión lo que hacemos es, pues, reflexionar un poco, pensar a quién vamos a votar, ¿no? Una vez expuestas todas las ideas. Bien, el siguiente paso ya es la votación, es decir, ya sabemos que somos votantes porque tengo 18 años y tengo el derecho, ya sé quiénes son los candidatos, ya he escuchado toda su campaña electoral, todas sus ideas electorales, pues ahora voy a votar. Llega el día de la votación y allí va la ciudadana Verónica con su voto a ejercer su derecho. Y vosotros también lo haréis cuando tengáis 18 años. Bien, bueno, pues durante la jornada electoral los ciudadanos van al colegio electoral donde le ha tocado votar, ¿vale? Se busca en el censo, busca que esté tu nombre, aquí estoy, enseñas tu DNI y para adentro el voto. Y votamos, ¿vale? También se puede hacer el voto por correo, ¿vale? Imaginaros que estáis viviendo en Alemania, pero oye, tú quieres votar en tu país y tú quieres participar en la vida política de tu país, que es España. Pues nada, tú vas a correo y ejerces tu voto por correo, ¿vale? El emocionante mundo de la votación. Bueno, una vez que ya se ha hecho la votación, ¿vale?, que ya ha terminado el periodo o el día de votaciones, ¿vale?, se cierran los colegios electorales y empieza el escrutinio. Os puedo asegurar que es lo más estresante que yo he vivido en mi vida. Este año me tocó estar en una mesa electoral como presidenta. Por lo tanto, me comí todo el día electoral y me comí el escrutinio. Y fue horroroso.
fue horroroso, porque tienes que contar todos los votos con los apoderados, que son las personas, los cabecillas de los distintos partidos políticos, que están ahí solo observándote para que tú no te equivoques o para que tú no seas una corrupta y le des más voto al otro partido. Fue una sensación, os tocará alguna vez en la vida, seguro. Bueno, también fue emocionante, ¿eh?, conocer eso desde dentro. ¿Qué es el escrutinio? El escrutinio, pues, es el recuento de los votos, ¿vale?, que se han emitido. Y una vez que termina la votación, como hemos dicho, pues se abren las urnas y se empieza a contar los distintos votos que se han ejercido. Bien, los votos no siempre son válidos, ¿vale? Hay veces que, bueno, un voto válido es cuando está en perfectas condiciones su voto en su sobre y se acabó. También puede ser un voto en blanco, es decir, cuando tú abres un sobre y no hay nada dentro, es un voto en blanco. O tú abres el sobre y hay un papel blanco, ¿vale? Voto en blanco. Y luego está el voto nulo, que es cuando una papeleta viene pintada, viene marcada. Os puedo asegurar que hay anécdotas para todo. No sé si tendré alguna por ahí. Aún si tengo alguna, os la mando, ¿vale? Junto con las diapositivas. Recuerdo que hay gente que escribía, ¿vale? Sois unos corruptos, en fin, 1000 historias, ¿vale? Por lo tanto, si tengo por ahí alguna foto, que sé que está alguna, os la mando como una curiosidad, ¿vale? Bien, bueno, pues eso, papeletas rotas, papeletas pintadas, papeletas arrugadas, papeletas, no sé, manipuladas, todo eso se considera un voto nulo. Y bueno, muchas veces también es verdad que te encuentras en situaciones complicadas porque hay personas mayores que no saben bien votar y bueno, hay veces que te encuentras cosas que tú dices, ¿esto es válido, no es válido? ¿Qué hacemos? ¿Lo anulamos, no lo anulamos? Pero claro, es que cada voto es importante porque a lo mejor por un voto gana un partido u otro. Entonces, bueno, es una circunstancia, sobre todo anecdótico, ¿no? Las votaciones es un mundo fantástico. Bien, chicos, estas son las fases de las elecciones, ¿vale? Del proceso electoral. Recordamos, ¿vale? 1. Publicación del censo. 2. Presentación de los candidatos. 3. Campaña electoral. 4. Vamos a votar. 5. Escrutinio. Se cuentan los votos. ¿Vale? Estas son las fases del proceso electoral. Bien, el siguiente punto es ¿qué es el sistema electoral? Bien, el sistema electoral es la fórmula que se emplea para convertir los votos en candidatos. Y pueden ser de dos tipos. Puede ser un sistema mayoritario, que consiste en que imaginamos que hay una lista A, una lista B y una lista C, ¿no? Y la lista A es la más votada. Pues entonces todos los candidatos que están en la lista A serían los que gobernarían, ¿vale? Ese sería un sistema mayoritario. Luego está el sistema proporcional. El sistema proporcional es más complejo. ¿Por qué? Porque de la lista se va a elegir a un número de representantes en función de los votos obtenidos, ¿vale? Según el número de habitantes se establece también el número de votos que es necesario para que salga un representante. Este es el caso de España. Voy a intentar explicarlo de manera sencilla porque además en el siguiente tema lo vamos a estudiar concretamente, ¿vale? Pero a modo de ejemplo. El sistema electoral español se rige por la llamada Ley d'Hondt, ¿vale? ¿Vale? Este señor, un jurista holandés, ideó un sistema matemático por el cual se hacía una relación proporcional entre los votos y los candidatos. ¿En qué consiste? Consiste en dividir el territorio nacional en distintas circunscripciones, ¿vale? Esas circunscripciones tienen distintos números de habitantes. Por ejemplo, la de Madrid no es igual que la de Cádiz, por ejemplo, ¿no? La de Cádiz es más pequeñita, tiene menos habitantes, Madrid tiene muchos habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más habitantes, más diputados van a elegir, ¿vale? Imaginaros que Madrid, por ejemplo, no me acuerdo números exactos, pero imaginaros que por número de habitantes pueden elegir hasta 19 diputados, mientras que Cádiz por número de habitantes solo 2, ¿vale? En función del número de habitantes. ¿Por qué? Pues porque va a haber más votos. Cuanto más votos, más candidatos, ¿vale? Hemos dicho, es proporcional. Vale. ¿Qué quiere decir eso?
que si yo tengo listados de los partidos políticos, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, ¿vale? En función de los votos que vamos obteniendo, van entrando diputados de los distintos partidos. Siempre tienen que sacar más de un 3% de los votos para poder obtener representación en el Congreso. Es decir, como mínimo, un 3% de la población ha tenido que votar a ese partido, ¿vale? Tiene que tener un mínimo de un 3% de los votos. A medida que tú consigues ese 3%, ya un diputado tuyo entra al Congreso, ¿vale? Entonces, cuanto más votado es un partido político, más diputados de tu lista van entrando al Congreso. No sé si me entendéis. Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Es decir, cuanto más votos tiene un partido político, más candidatos de tu lista van entrando al Congreso, ¿vale? Por eso van a entrar unos cuantos del PSOE, van a entrar unos cuantos del PP, ¿vale? En función de los votos que van obteniendo. De todos modos digo que no os preocupéis, que esto lo vamos a ver, todo el sistema electoral español, lo vamos a estudiar en el siguiente tema de una manera exhaustiva, ¿vale? Para que lo entendáis perfectamente. Yo os lo voy a explicar bien, solamente ahora es a modo de ejemplo, que no me quiero extender más con esto. Bien, el siguiente punto, el punto C, son los partidos políticos. Los partidos políticos es una asociación de personas que tienen una ideología concreta. ¿La ideología qué es? Pues son las ideas que se tienen sobre cómo habría que gestionar la sociedad, la economía, la cultura, la sanidad, ¿vale? La ideología está concretada también en el programa político de los partidos. Y ese programa político, ¿vale? Es decir, el programa político es yo, con mi ideología, ¿qué haría para mejorar la sociedad? ¿Qué haría para mejorar la educación, la sanidad? ¿Vale? Y esa ideología, ese programa político es el que yo voy a defender y voy a exponer a las personas en la campaña electoral, ¿vale? Vas a un meeting y dices, pues yo creo que la sociedad deberíamos cambiarla, yo voy a invertir más dinero en sanidad, yo voy a cambiar la ley de educación, ¿vale? Todas esas cosas es meeting, se hacen en los mítines y es tu campaña electoral. Bien, los partidos, como podéis ver ahí, los partidos políticos, te iba a decir en España, pero yo creo que en general en todo el mundo están más o menos igual, ¿vale? Están posicionados de la misma manera. Podemos hablar de partidos de derecha, partidos de izquierda y hay un concepto ahora más nuevo que es los partidos de centro. Bien, los partidos de derecha tienen ideas más conservadoras, los partidos de izquierda tienen unas ideas más progresistas y más liberales, mientras que los partidos de centro son unos partidos mixtos que aglutinan ideologías de los otros dos, ¿vale? Sería como una mezcla de ideas de uno y de otro. Bien, todo esto tiene un porqué, ¿vale? ¿Por qué se llaman partidos de derecha y partidos de izquierda? De manera anecdótica os cuento. Todo esto viene de la Revolución Francesa, ¿vale? En 1789, siglo XVIII, porque aparecen dos partidos políticos en ese momento que se llamaban girondinos y jacobinos. Los girondinos eran más conservadores, mientras que los jacobinos eran más liberales. Bien, y ellos en sus reuniones se sentaban, los girondinos, los conservadores, se sentaban siempre a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. Y de ahí viene esa denominación de partidos de derechas a los conservadores y partidos de izquierdas a los liberales, ¿vale? Viene desde ese momento histórico, para que lo sepáis de manera anecdótica. Bueno, chicos, hasta aquí nuestro punto 5, ¿vale? Por último, os voy a poner aquí una frase de un historiador, Tony Judt, que habla un poco de la importancia de ejercer el voto. Muchas veces no somos conscientes, no queremos perder un domingo de nuestra vida en ir a ejercer el voto, lo cual es un gran error, ¿vale? Porque es un derecho que tenemos, todos debemos ser consecuentes, ¿vale? Es importante también no votar de cualquier manera, escuchar bien las campañas electorales, lo que nos ofrece uno, lo que nos ofrece otro, sus ideologías, para hacer un voto responsable y que ese voto sea válido realmente, sirva para mejorar, para cambiar lo que no nos gusta o para poder mejorar la situación en un país, ¿no? Como sabéis, llueven las críticas continuamente y bueno, pues siempre se contesta, pues oye, pues seamos razonables, ¿no? O seamos responsables cuando votamos. ¿Vale?
Ahí os dejo esa frase para que reflexionéis un poquito sobre la importancia de ir a votar cuando tengáis la edad, de perder un domingo de tu vida en 5 minutos, ejercer tu voto para poder cambiar las cosas y sobre todo hacerlo de manera responsable. ¿Vale? Bueno, chicos, un besito muy grande para todos y bueno, damos por finalizado ya nuestro tema 7. ¿Vale? Besitos, cuidaros.